Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de presentar a ustedes este tema, otros usos de RedCap. Mi nombre es Víctor Espinosa. Trabajo en Vancouver Island Health Authority en Canadá. La intención de hoy es de darles ejemplos de cómo se puede usar RedCap aparte de investigación para lo que fue creado originalmente. El poder y la capacidad de RedCap para ser flexible y modelar diferentes situaciones permite que se aproveche en otros lados. En particular, voy a hablar de proyectos de mejoramiento de calidad, de proyectos de administración de servicios de salud y proyectos relacionados con COVID-19, en donde ha sido muy útil. Para considerar algunos de los ejemplos que hoy les voy a presentar, tome en cuenta varios factores. Uno es un uso especial o innovador o interesante de RedCap, incluso de herramientas básicas. eh, Presentarles una variedad de diferentes áreas de aplicación. En algunos casos, por el impacto logrado en lo que se alcanzó al utilizar RedCap, por el volumen en algunos casos, aunque no siempre, y porque, por destacar la diversidad de sitios y multiplicidad de sitios. Les debo de ser francos, esta es mi versión acortada. En la primera tardé 40 minutos, así es de que a ver cómo me va con esta. Pero la idea es que tengan una cobertura de un rompecabezas que vaya acomodando las piezas en su lugar y que dé algunas ideas en particular de cada parte, pero que todas en conjunto nos den una idea del poder y que despierte las posibles ideas y aplicaciones que puedan encontrar para RedCap en sus propias instituciones o en el trabajo que hacen. Muy bien, empecemos con el área de mejoramiento de calidad. Esta comparte cosas con investigación en el sentido de herramientas que utiliza, análisis, la formalidad, preguntas que se establecen. Pero la diferencia que también existe en el mismo momento es que en los proyectos de mejoramiento de calidad están enfocados más a un ámbito local, a condiciones específicas, que buscan poner de inmediato en práctica los resultados que se hayan obtenido. Permite además utilizar datos identificables, porque en muchos casos lo que se intenta es poder reconocer plenamente al paciente por varios elementos de un grupo y que puedan mejorar la calidad de servicio. Por esas mismas condiciones, los proyectos de mejoramiento de calidad no pretenden publicar. Entrando ya en detalle, el primer ejemplo que les quiero compartir es un interesante proyecto que fue de los primeros que implementamos de gran magnitud en la reducción de infecciones cardíacas postoperatorias. El problema es que existiera mucha falta de comunicación y poder compartir a tiempo la información de cirugías que se daban en cardiología a corazón abierto y el seguimiento que se debería dar para evitar infecciones por diferente naturaleza y de diferente complejidad. Eh, no había mecanismos como dos equipos diferentes, cardiología e infectología, pudieran llevarse a cabo, digamos, para poder simplemente comunicar las cosas. La voluntad existía, pero las herramientas no. Entonces, con esto se hizo un proyecto de RedCap, eh, no necesariamente muy complicado, pero que lo que hacía era el que eh, fuera eh, establecidas algunas formas de las dos partes y que buscaran compartir la información de alguna manera entre unos y otros para poder ver la información, recibirla y eh, atender los casos. Se atendían antes alrededor del 60% de los casos y con este proceso ya se subió al 100%. Se tenían más elementos, era una forma muy rápida de compartir los datos, lo cual hizo este proyecto un programa ganador a nivel nacional en prevención infecciosa. También significó una reducción notable en el número de casos de infección, que era muy importante para el paciente, por supuesto, y a la vez significaba
que las reducciones en promedio se ahorraba unos $30,000 por cada infección que se evitaba. El siguiente ejemplo es sobre el programa de clínica del dolor. Ellos están llevando un seguimiento clínico de los pacientes, pero otro elemento es poder acercarse a los pacientes y después de que reciben diferentes tipos de terapia, poder reportar cómo ha sido su condición de salud. Para ello, este proyecto implementó encuestas entre pacientes donde se implementaron una batería de herramientas estandarizadas tomadas de la biblioteca de instrumentos de RedCap, que les recomiendo la revisen, donde ya hay una serie de preguntas en donde se sabe cuál es la validación de diferentes temas. Estos se implementaron aquí y se anotaron en la cola de encuestas para que fueran respondidos uno por uno. Esto se hacía en 3 tiempos, después de terminado la terapia y a los 3 y 6 meses para poder conocer cuál era el desempeño. Es un proyecto que está empezando a trabajar. Aparte de eso, y otra situación es que las valoraciones, los scores de cada eh, instrumento permanecen ocultos al participante, pero se pueden ver. Es un simple detalle, pero es muy útil que con el Action Tag Hidden Survey ya el participante no los ve, pero uno los puede analizar posteriormente. El tercer ejemplo, eh, aunque no es exactamente de calidad de información, de mejoramiento de calidad, quiero decir, es el proyecto de proyectos de mejoramiento de calidad, porque es un registro de todos los proyectos que se llevan a cabo en nuestra institución, que es Vancouver Island Health Authority, y que cubre toda la isla de Vancouver. Mide unos 300 kilómetros de longitud y tiene alrededor de 12 hospitales grandes y un sinnúmero de clínicas y laboratorios donde se desarrollan estos proyectos o todos los servicios que brinda RedCap. En ese sentido, el registro pregunta diferentes condiciones, dónde se desarrolla, quién lo va a llevar a cabo, qué sitios participan, cuál es el objetivo, cuáles son las áreas de prioridad que se atienden, etcétera. En ese sentido, algo que se hizo para darle flexibilidad es un pequeño truco que en los checkboxes se agregó una opción más para que diera información en línea. Cuando ellos lo eligen, abajo se despliega una información, en este caso, de las 4 áreas geográficas que se divide la isla, indica cuáles son las poblaciones que pertenecen a cada una para que tengan claro qué es lo que deben de responder. Asimismo, también se hizo un plugin para brindar reportes específicos, aparte de los de estándar que RedCap puede producir. ¿Por qué? Porque el reporte agrupaba por regiones los proyectos de calidad que se estaban llevando a cabo ahí. Daba también o da el total de proyectos por región. Y adicionalmente, en una columna combina todos los valores o opciones escogidas en checkboxes. Esto se hizo ya hace algunos años, cuando no estaba la opción de combinar los checkboxes, que ahora es un estándar en las opciones de reportes de RedCap. Aparte, quisiera ahora hablar de la administración de servicios médicos y proyectos operativos. En algunos de estos, a mí me parece muy valiosa la aportación que puede hacer RedCap, porque va hacia el punto de ahorrar tiempo a la gente en las actividades que hace cotidianas para brindar servicios y a la vez también permitirle hacer cosas que no se podían antes si no fuera por una herramienta como RedCap para capturar datos y tomar decisiones. El primer ejemplo que quisiera mencionar es una atención de la programación de visitas en una clínica, la de esclerosis múltiple. Esta es muy importante y tiene ya varios años en que está funcionando con RedCap. En el área que damos de servicio, esta es una zona clínica que atiende a toda la isla, de tal manera que el programar correctamente las visitas es importante porque hay pacientes que tienen que viajar y coordinarse.
De esa manera se registran los datos de paciente por paciente. La información se tomó de una base de datos Access que causaba muchos problemas, que no eh, permitía una actualización oportuna, se hacía muy lento, tenían copias de copias, etcétera. Eh, Creamos una base, un proyecto RedCap con diferentes eventos repetidos, pero estándares y normales. Todavía no existían los eventos repetidos. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un paciente que tiene una visita, este tiene dos y este tiene hasta 6 visitas. Pero bueno, le funciona y como además eh, ya está atado de alguna manera a otros reportes, otro plugin que se hizo en particular y que este es el objetivo principal de ellos. Ellos lo que quieren es que cada mes dar un listado por mes que les dé ordenados por las fechas en que tienen que medir los pacientes y agrupados por médico todos los resultados. Entonces esto ya se resuelve, lo sacan así, tienen información para poder contactar a cada paciente y entonces pueden hacer rápidamente lo que antes costaba mucho tiempo y causaba confusiones y hasta pérdidas de citas. Ahora, otro proyecto más interesante, semejante, pero más nuevo, de calendarización de endoscopías y colonoscopías para la consulta externa de Island Health. En él, lo que ocurre es que tenían un sinnúmero de casos y también ocurría lo mismo. Y la coordinación y la comunicación con los médicos familiares era muy difícil para poder saber qué es lo que estaba pasando y todo. Y se perdía el enlace porque algunos pacientes recibían más de una visita, más de una colonoscopia, por ejemplo. Entonces, por esto se hizo el proyecto con formas repetidas, ahora sí formas propiamente repetidas, pero a la vez en cada una de ellas se utiliza un piping para poder poner los datos específicos de cada paciente y que estén a la mano siempre disponibles para ya después completar los datos peculiares del procedimiento, ya sea una endoscopía o una colonoscopía. Es de esta manera que rápidamente fueron adquiriendo los datos de las personas. Adicionalmente, se utilizó con el texto enriquecido algunos textos resaltados para situaciones que había que hacer que el personal tomara en cuenta. Y por último, para resolver la comunicación con los médicos familiares, que no pertenecen a Island Health, por cierto, son, digamos, privados, ellos se les genera en un instrumento adicional que se hizo, una forma que al sacarse en PDF se podía enviar a los médicos, que a base de branching logic o lógica de bifurcación, daba texto específico, pero también a la vez ciertos párrafos según como correspondiera al procedimiento que había. Entonces se tenía toda la información personal y se daban ciertos datos más de enlace, pero también indicaba qué es lo que procedía específico para cada caso. Se enviaba por fax simplemente porque los médicos familiares no están estandarizados y tienen diferentes formas de recibirlo y bueno, usan el medio tradicional, pero esto obviamente se puede enviar por correo si fuera requerido. Un asunto que es muy operativo, pero que es de ayuda ¿sí? Por ver esta parte de alertas y notificaciones, es que en nuestra institución cada miembro personal tiene que requerir un permiso de ausencia de trabajo. Hay una área central que se le mandan todas estas peticiones y se hacía o se hace de algunas formas tradicionales, un poco arregladas. Eh, Estamos empezando, propusimos este proyecto para todos los miembros del Departamento de Investigación, en que una manera organizada usáramos RedCap para ello. ¿Qué se hizo? Este es un truco que hemos usado ya en algunas ocasiones. Es el trío famoso, crear un registro para un solo usuario, para un solo DAG, lo cual nos da la seguridad de que es acceso privado. Una sola persona solamente puede acceder a sus propios datos. Creamos un registro para una persona. Para esa misma persona creamos un
DAG, un grupo de acceso de datos de la misma persona, y le damos acceso a ese usuario de RedCap con eso mismo. De tal manera que con ello lo que ocurre es que ya solamente tiene esa persona acceso a ello. Y lo que ocurre es que ya cada vez que quiere requerir una licencia, agrega una instancia más y se hace todo. La segunda parte es que al llenar los datos, automáticamente se genera un correo electrónico para las personas que deben recibirlo, el supervisor de cada persona, de tal manera que puede autorizarlo, datos específicos y personales de cada persona que se guardan una sola vez y el detalle de la licencia que se está solicitando y el motivo. Entonces esto resulta muy rápido, muy organizado. Ciertamente el siguiente paso que RedCap puede hacer es, en lugar de enviar un correo electrónico, poder mandarlo a otra base de datos donde se incorpore. Con esto quisiera hablar ahora de un tercer grupo de herramientas, de proyectos donde se usó RedCap como una herramienta. Aquí se destacó para RedCap la versatilidad, la rapidez con que se pueden llevar a cabo proyectos y la flexibilidad para atender diferentes situaciones. Me voy a quedar con 3 ejemplos nada más, pero espero que les den una idea. Eh, el primero de ellos fue que se hizo un control de inventario del equipo de protección personal. Esto empezaron a ver necesidad de recabar este equipo, como en todo el mundo, y empezaron a llegar donaciones y ofertas y adquisiciones de diferentes lados, que fueron apilándose en bodegas que fueron creándose para esto. Empezaba a hacer un caos, trataron de hacerlo en Excel, no pudieron hacerlo, convocaron un área de tecnología de información para hacer un desarrollo personalizado. Ellos no podían ofrecer un desarrollo en breve. Nos invitaron y nosotros dijimos, sí, la semana que entra tienen la primera versión. Les encantó, lo vieron y empezamos a trabajar. De hecho, parte de los problemas fueron ajenos a RedCap en términos de definir un catálogo de productos. Terminamos con una lista de más de 200 productos estandarizados y funcionando. En ello, se hizo este diseño, como decía, muy breve. También se utilizaron formas repetidas para capturar cualquier movimiento de cada producto. Los registros en RedCap eran los 200 y más productos que estaban dando seguimiento. Entonces, esto fue llevándose a cabo. Para completarlo, otra vez se hicieron un plugin con reportes específicos en donde indicaba la información de los productos por grupos, por tipos o todos los tipos como es o por guantes, por cubrebocas, mascarillas, sanitadores, muchas cosas. Y además agregando un conteo para dar siempre la existencia actual. Además, en la captura de los datos, a cada movimiento al final había una sección, o hay una sección, porque todavía se está usando obviamente, una sección donde se da el inventario en cada una de las bodegas que inmediatamente se puede ver. Entonces, muy rápido poder tener esta información, más un resumen de las características del producto. Entonces, ha resultado muy flexible, es muy confiable para ellos, saben exactamente qué es lo que tienen en cada momento y esto les ha ayudado mucho a poder controlar las existencias. Otro trabajo más que se hizo fue, ya que estaba la pandemia encima, tenemos que cuidar a nuestro personal y entonces se quiere checar y se checa día a día cómo está el personal, cómo se siente, si no tiene algún síntoma al respecto. Y es deseable que si tienen algún síntoma, se queden en casa y se les dé instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para ello se hizo un proyecto de RedCap, precisamente en este caso con una usuaria que era nueva en RedCap y que rápidamente entendió cómo se podía aprovechar y se puso en funcionamiento y funciona muy satisfactorio. Lo primero es que se importaron datos, cosa que le facilitó mucho trabajo, de nombre y correo electrónico del personal. No se tuvo que volver a introducir en RedCap. Luego se hicieron invitaciones como la que están viendo para que diariamente fueran reportando cómo se sienten. Era un cuestionario muy breve, pero todos los días lo tenían que llenar.
lo tienen que llenar, perdón. Eh, Esto usualmente lo hacen en su iPhone, les da la lista de las condiciones que pueden observar y tienen que contestar simplemente un sí o no. Y si se sienten mal, pues entonces eso dispara una situación de atención. Esto está agrupado de tal manera que solamente los supervisores que están aquí borrados tienen acceso a las personas que están en su equipo. De esta manera ellos pueden estar enterados de cómo está reportando cada uno de su personal. Y a la vez se envían advertencias automáticas si alguien responde que tiene algún síntoma con indicaciones y copia al supervisor de tal manera que se pueda reaccionar de inmediato para efectos del trabajo. Un proyecto más interesante es que bueno, y en medio, simplemente digo rápidamente, apoyamos mucho para saber cómo estaban las clínicas funcionando, si habían disminuido, se mantenían o definitivamente habían cancelado sus servicios como respuesta al COVID. También se llevó un registro de todos los casos que fueron los procedimientos, operaciones, estudios, análisis, laboratorios que se cancelaron. Fueron más de 10,000 procedimientos cancelados. En este caso, ya que estamos reaccionando a la solución, había que reclutar voluntarios. Eh, Destaco este proyecto porque se mandan invitación a los voluntarios y se utilizan una serie de recursos en RedCap que pueden ser interesantes. El primero es que las primeras preguntas son consentimiento en línea. Todos los que participan deben contestar positivamente estas preguntas para poder calificar como voluntarios. No es investigación, entonces no se necesita tener el e-consent, pero con esto se puede determinar que la gente ha leído las condiciones y sabe que puede ser voluntario. Otra situación interesante es que se hicieron campos embebidos para que en una tabla muy simple puedan poner la disponibilidad que tienen en los días de la semana y en los turnos que pueden practicar. De esta manera, rápidamente se organiza a la gente que puede participar. Obviamente tenemos preguntas de en qué sitios pueden ir, en qué ciudades viven, etcétera, para poder coordinar todo esto. Y como forma adicional, por esta complejidad y por los responsables por área que estaba mencionando, para cada región están sus propios reportes agrupados en folders que permite RedCap hacer con mucha facilidad y coordinar el trabajo. Eh, no voy a mencionar aquí, pero también armamos más de 20 cuestionarios de diferentes grupos para atender el registro y calendarización de la vacunación de toda la población prioritaria, médicos y aliados de nuestra institución para darles la vacunación. Fueron más de 20,000 personas que se calendarizaron de esta manera. Y con esto concluyo. Muchas gracias por la atención. Estamos a sus órdenes.